¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Nos sobrecoge, nos conmueve, nos revuelve, nos asombra, nos asquea hasta la náusea, nos repugna, nos llena de rabia, nos resulta imposible entenderlo, pero existe el mal. El mal es un fenómeno que siempre ha llamado la atención de la humanidad. La experiencia del mal es universal y perenne. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido una vez más a Café Coloquio, a este nuevo capítulo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio? Bien, con ganas de empezar este relato de una crónica roja más. ¿Nos servimos un cafecito? Sí, vamos al café. Bueno, continuamos entonces en esta temática, Raúl, de la crónica roja, y por alguna extraña razón nos gusta mucho todo este tipo de casos, lo que es estas cosas tétricas, oscuras, esto que no es políticamente correcto. Hombre, Mauro, sí, es de resaltar lo que tú dices, y es que en nuestra humanidad hay como una inclinación, o por lo menos una curiosidad a escuchar estos temas oscuros e inclusive de asesinatos y cosas extrañas o misteriosas. Nos llama la atención por algún motivo. Creo que está en nuestra naturaleza, y de hecho mira que existían acá en Colombia una cantidad de periódicos, aquí le decían prensa amarillista, y casi todo lo que narraba o ilustraba o mostraba estos periódicos era sangre, hechos de sangre. Así es. Y bueno, vamos a hablar de un tema que pasó nada más y nada menos hace 150 años, Raúl. La semana pasada. Hace bastantico. Hace bastante. Fue una masacre que sin duda 150 años después sigue haciendo eco, y muchos periódicos, muchos programas se han hecho. Esto sucedió acá en la ciudad de Medellín. Para los que nos escuchan acá en Colombia y fuera del país, sucedió aquí en la capital de Antioquia, en Medellín. Hombre, Mauro, pero resulta que para la época en que sucede esta masacre, este asesinato tan grotesco, fue en el año de 1873, y para aquel entonces Medellín era una villa. Era un pueblo grande, mejor dicho. Es que mira, se dice que para la época de 1870 se hizo un censo, y Medellín para ese entonces contaba con 30.000 habitantes, ¿no? Y para los oyentes hacerles como una descripción, cómo era la ciudad de Medellín en aquella época, pues podemos decir que... ¿Con qué contaba Medellín? Sí, mira, tenía 6 templos católicos, 3 colegios para varones, tenía un seminario, 2 colegios privados para señoritas y 2 escuelas públicas para niños de ambos sexos, una escuela normal para varones y otra para señoritas, 2 escuelas privadas para niños y una para niñas, y un colegio regentado por una orden religiosa. Funcionaban 3 bancos apenas: el Banco de Antioquia, el Banco de Restrepo y Compañía y el Banco Botero Arango. Contaba con 4 hoteles muy malos que atendía a los pocos parroquianos que visitaban nuestra tierra en ese tiempo. Tenía 7 carpinterías, 5 sastrerías, 6 farmacias o droguerías como se les conoce, 4 peluquerías, 6 cantinas, 2 fotografías, 3 imprentas, 2 casas de baños públicos, 7 zapaterías, una litografía. Y para aquel momento existían 52 casas de 2 pisos y una de 3 pisos, 14 consultorios médicos, un teatro, una notaría, 2 librerías, 3 fábricas de cerveza de muy mala calidad, una casa de locos, 4 herrerías y un hospital de caridad. Ese era pues el pequeño escenario donde se vio sacudido de pies a cabeza por el crimen llamado el crimen del Aguacatal. Esa era la ciudad. Me llama mucho la atención que decías que se contaba con un baño público. Casas de baños públicos, sí. Bueno, esto ya no se ve en Colombia, pero sí en otras regiones. Creo que en México todavía hay. Y tal vez en Perú, En Perú también hay casas de baños.
Y ya saliendo del continente, en Japón creo que es una tradición pues esas casas de baños. Bueno, Raúl, entonces para contextualizar, esto ocurre en un sector conocido como el Agua Catal. El Agua Catal. Y vale aclarar que no hacía parte en aquella época el Agua Catal del municipio de Medellín. Bueno, hoy en día es un sector que es llamado la Guacatala. En aquel tiempo, como tú dices, se llamaba el Aguacatal y estaba a 5 kilómetros del casco urbano de Medellín. A 5 kilómetros, o sea que era como una vereda cercana a Medellín entonces. Era sí, una zona rural de Medellín. Me imagino yo que el hecho de que le dijeran Aguacatal es porque probablemente eran muchos árboles de aguacate, ¿no? Posiblemente. Pero entonces nos ubicamos que en este sector llamado el Aguacatal vivía una numerosa y excelente familia, muy querida por el vecindario, eran poseedores de cierta fama de comodidad, o sea, de riqueza, porque tenían un buen número de fincas. También eran muy conocidos por su perseverancia en el trabajo, por la felicidad que le ponían y empeño a sus empresas. La casa en que moraban hay que describirla de la siguiente manera. Era una pequeña habitación de techo de paja de 6 metros de longitud por 4 metros de ancho. Entonces mira para que los oyentes se hagan una idea cómo era esta casa. En su interior estaba compuesta por 2 compartimientos, una sala con puerta y una ventana, y una alcoba alumbrada por una pequeña ventana. En este espacio, imagínate Mauro, en este espacio tan reducido habitaban 8, 9 y algunas veces hasta 10 personas. El mal estado de la casa y su estrechez para este número de habitantes los llevó a que construyeran o empezaran a construir otra casa, cercana a esta, que esa sí iba a estar hecha pues cubierta de teja y iba a ser más elegante y mucho más capaz para albergar a estas personas. Bueno, para la fecha en la que ocurre este trágico acontecimiento, estaba ya en construcción esta casa a unos metros de la casa vieja, ¿cierto? Sí. Entonces nos ubicamos en la noche del 2 de diciembre de 1873. Un martes. Exacto. Entonces, en esa fecha y en esta vivienda se dio una masacre con un hacha. Se dice que a unos 100 metros de esta casa vivía un señor llamado Manuel Antonio Botero, que escuchó unos quejidos en la noche. Entonces, él dice que esos quejidos a 100 metros, tú sabes, no sé si has estado en el campo, pero yo que he salido varias veces, la vez pasada estuve en una finca, en un terreno que no estaba contaminado de ruido ni de luz, y yo escuchaba un murmullo por allá lejos y era un radio que, sin mentirte, estaba prendido por allá a unos 500 o 600 metros donde yo estaba. El ruido como que viaja sin ningún obstáculo como en el campo, ¿no? ¿Y este señor, me recuerda el nombre de este señor? ¿Cómo se llama? Este señor se llamaba Manuel Antonio Botero. Entonces él escuchó, Manuel Antonio era el vecino más cercano a esta familia. Y estaba a 100 metros. A 100 metros. Sí, entonces se dice pues que este señor Manuel Antonio Botero escucha unos quejidos que le perturbaron, digamos, más bien lo despertaron. Entonces él se acordó de algo. Él dijo, no, allá una señora Virginia que vivía allá tenía dolor de muela ayer, entonces de más que debe ser que tiene dolor de muela alborotado. Y terrible para los que han sufrido un dolor de muela. Y a la noche. A medianoche. Eso tremendo. Es lo peor. Entonces el señor dijo, no, eso debe ser que a Virginia le está doliendo una muela, y se volvió a acostar. Listo. Entonces, porque él narra que él escuchó como unos golpes y efectivamente los quejidos de los que estamos hablando. Al otro día, a la mañana ya del 3 de diciembre, él va para Medellín, como tú dices. Rayando el alba. Rayando el alba, está todavía oscuro. Él va para Medellín, pasa por la casa de los Escobar. Esta familia era de apellido Escobar. Entonces él pasa por la casa de sus vecinos Escobar, ve que las puertas y las ventanas están cerradas, pero alcanza a escuchar unos lamentos, pero por unos segundos. O sea, él pasa por la casa y alcanza a escuchar unos lamentos. Escuchó como unos lamentos. Que probablemente fue a preguntar cómo seguía Virginia y a saludar a sus vecinos. Sí, pero él ve que la puerta y la ventana está cerrada, entonces él sigue más bien porque él dice, no, es que deben de estar todavía acostados durmiendo,
y él prefirió no hacer ruido y dijo, no, ellos están durmiendo, más bien Pero sigo sabes mi que él rumbo". alcanza a asomarse por una de las ventanas. Pero no ve nada porque está muy oscuro. No ve nada porque está muy oscuro. Y piensa que están ahí durmiendo en la sala, en el piso. Sí, porque de hecho pues era un espacio muy pequeño. Claro, ¿no? muy reducido. Pero entonces ya más avanzada la mañana, llega un señor llamado Tomás García. Tomás García, entonces en este caso es la segunda persona que llega ahí. Que llega a la casa. Y esta persona está haciendo unos trabajos para la nueva casa que estaban construyendo los Escobar. Se extraña porque ve que la casa está cerrada. Claro, y no no hay es actividad. normal que eso ocurra en el campo. Yo creo que en ninguna parte del mundo, porque por lo regular la gente del campo se levantan muy temprano, madrugan también para sus labores en el campo como para tal. las faenas del día a día, sí. Entonces este señor Tomás García llega, pero no ve señales de vida, por lo que decidió entonces asomarse por una ventana. Pero sabes que se me recuerdo que la primera persona que pasa, dato curioso, él alcanza a dimensionar en la puerta principal una mancha de sangre. Sí. Y entonces dice, no, pues seguramente a Virginia le sacaron la muela. Entonces no le dio mucha importancia a la mancha de sangre. No le dio trascendencia. Pero este señor Tomás García sí, se asoma por la ventana, pero como ya había más luz, ya, digámoslo, el sol había salido con mayor fuerza, entonces él se asoma por la ventana y ve 2 cuerpos tirados en el piso y además vio sangre, vio más sangre en el piso. Alertó. Y resulta que era el cadáver de Ana y el cuerpo de María Teresa, quien aún agonizaban. Creo que estaba viva todavía. Sí, todavía estaban agonizando, pero daban como unos lamentos ya apagándose. Se le estaba apagando la vida. Entonces vio también a 2 niños yendo de un lugar para otro llorando y llamando a la mamá. Habían entonces 2 niños vivos. Sí, que sobrevivieron. Bueno, ocurre entonces en esta casa, en el sector del Aguacatal, que se lleva a cabo una masacre. Una persona irrumpe en esta casa, Raúl, y le quita la vida a 6 personas con un hacha. Pero entonces, ¿quiénes fueron los muertos? ¿Quiénes fueron estas 6 personas? Mira, en la vivienda vivía una mujer llamada Virginia Álvarez, la que este vecino creía que era la que tenía el dolor de muela, que tal vez por eso se quejaba. Virginia Álvarez, de 36 años. Vivía su esposo Melitón Escobar. Este señor tenía 48 años. Se dice que Melitón Escobar, por consecuencia de una fiebre muy alta que le dio, perdió la razón, el hábito del trabajo, la salud y la fortaleza. Bueno, este señor entonces, al parecer, sufrió pues de una fiebre que lo lleva pues a que termine mal de la cabeza en estas condiciones. Sabes que cuando hablas de este señor en específico, Raúl, hay un reporte, un libro que alguien escribió referente al tema, narra lo siguiente y dice que Melitón decía que tenía una gran tristeza, que sufría de una melancolía, de una tristeza. Él decía, lo que pasa es que yo no tengo corazón. Y agarra el hábito de no cortarse las uñas de los pies porque él decía que él pensaba por las uñas de los pies, una vaina bien particular. Sí, claro, tenía como un problema mental y de hecho se dice también que intentó suicidarse varias veces exacto, pero que bueno, finalmente nunca lo hizo. Entonces Raúl, Virginia Álvarez, y Melitón son entonces como los la pareja, los principales de la casa. Entonces hagamos el recuento de las 6 personas. Virginia Álvarez, de 36 años, Melitón Escobar, de 48 años, su pareja. Sinforiano Escobar, de 22 años, el hijo de esta pareja. Juana Echeverry, de 63 años, la madre de Virginia. La abuela. Exacto. Teresa Ramírez, que aquí también me llama la atención la descripción que hacen de Teresa Ramírez, una joven de 15 años que dicen los que la conocían que era idiota. Bueno, contextualicemos porque al parecer el momento histórico del que estamos hablando, pues el referirse a una persona como idiota al parecer no era un término despectivo. Era para referirse a algún problema de tipo mental, algún retraso. Cómo van cambiando los términos. Sí. ¿No? Entonces estaba Teresa Ramírez, de 15 años, y finalmente María Ana Marulanda, de más o menos unos 36 años, quien era la sirvienta. La empleada entonces de la casa. Ajá. Y mira qué triste porque esta señora apenas llevaba 15 días trabajando con esta familia y llega allí con su pequeño hijo. Claro, que fue uno de los que sobrevivió. Entonces mira que a esta catástrofe sobrevivieron milagrosamente Manuel Antonio, que tenía un poco más de un año, y otro niño llamado Manuel Salvador, que tenía 4 años. Estos 2 niños sobrevivieron.
Entonces ocurre esto martes 2 de diciembre, pero estamos ya entonces... 3 de diciembre, estamos hablando ya en la mañana del 3 de diciembre. Llega este hombre, llama a la puerta, ve que todo está cerrado, llama a la puerta, nadie le contesta, se asoma por la ventana y finalmente logra visualizar ya con la luz del día la masacre que se lleva a cabo, y bueno, llama entonces a los vecinos más cercanos y a las autoridades para que fueran a ver qué pasaba. Y el que llega primero es el párroco, Raúl, el capellán. Resulta que este señor tenía la autoridad, Raúl, para ingresar, era la primera autoridad, y rápidamente dice, entremos, porque si hay que prestar el servicio de ¿cómo se llama esto que hacen los sacerdotes cuando la gente... Los santos óleos. Los santos óleos. Entonces él tenía la autoridad en ese momento que su profesión le daba como tal, ingresa y efectivamente sí alcanza a hablar con esta persona que se estaba quejando. Al menos no hablar, sino a tener una especie de contacto con ella. Le dan agua, le dan también agua de panela que de pronto la repone un poco y finalmente falleció. Ajá. Tristemente. Entonces, bueno, como tú dices, llega primero un párroco, de ahí ya llega la policía, los investigadores, los peritos, y empieza pues la investigación en el lugar de los hechos. Y hay algo curioso, y es que después de que toda la ciudad pues es consternada y movida por esta situación, se desatan dos, digámoslo, Dos corrientes. Dos corrientes en el pueblo. Dos bandos, por ponerlo. Se desata en la ciudad y se divide de la siguiente manera: los loquistas y los antiloquistas. ¿Cómo te parece que los loquistas son los que dicen, no, ese señor Melitón Escobar, que se dejaba crecer las uñas y que decía que pensaba por las uñas, sí, probablemente fue el que llevó a cabo la masacre? Entonces decían, si este señor en un arranque de locura, pues llegó, mató a toda la familia, se le opuso su hijo Sinforiano y los dos terminan matándose y ahí están pelos y muertos. Eso decían los loquistas. Y los antiloquistas decían, no pudo haber sido eso, tuvo que haber sido que los fueron a robarlo, eso fue planeado, no pudo haber sido este señor Melitón Escobar, porque a pesar de que tuviera sus problemas mentales era una persona muy pasiva. Entonces se dividió la ciudad de Medellín en aquel tiempo entre loquistas y antiloquistas. Tremendo. Y bueno, de todas maneras fue un hecho que causó una gran conmoción, porque estamos hablando de una masacre, 6 personas asesinadas, como te digo, con un objeto contundente, en este caso un hacha, que de hecho el hacha está en el Museo de Antioquia. El hacha reposa en el Museo de Antioquia, para el que viva acá en Medellín y la quiera ver. Entonces empiezan las pesquisas, Mauro, empiezan la investigación, empiezan a llamar gente a indagatoria. Y pasa algo muy importante, sí, Raúl, en el momento de las pesquisas. Sabes que fue en este caso específico del que estamos hablando donde se lleva a cabo por primera vez el uso de la fotografía para una investigación de un crimen. Sí, como recurso pues, o registro fotográfico. Exacto. Entonces empiezan las pesquisas, las investigaciones, y en estas cae un familiar de esta familia, valga la redundancia, de esta familia que fue masacrada, un Daniel Escobar. Lo llaman a indagatoria, entonces él cuenta que no, que él estuvo ahí y que se salvó de milagro de ese asesinato, porque la familia lo había invitado para que esa noche durmiera en la casa. O sea que él estuvo en el día. Claro, y él estuvo ahí con ellos, ayudándoles, trabajando con ellos, y lo que tú me contabas ahora poco, le estuvo ayudando a sembrar yuca, ¿no? Así es. Entonces la familia le insistió de que se quedara, y a pesar de las insistencias, él no se quiso quedar. Él dijo que no se quedaba. Y entonces nada, se sospechaba de este muchacho porque... Pero bueno, él argumentaba que quería irse porque al parecer él vivía con la mamá solo. Sí, él dijo que no se quedaba porque la mamá estaba sola y no la quería. Exacto. Entonces igual él los ayudó en los trabajos. Para contextualizar, pues Daniel Escobar era familiar de esta familia Escobar, era específicamente primo, era sobrino de este señor, exacto, de Melitón. Exacto, primo de Sinforiano. Daniel tenía 20 años. Tenía 20 años apenas. Bueno, no se sospechó de él, se escuchó. Él dice que no se quiso quedar ahí porque la mamá pues estaba sola y él debía acompañarla. Las declaraciones rememora a un señor Muñoz, que fue el que escribió un libro muy importante. Francisco de Paula Muñoz escribió un libro y fue la primera crónica, digámoslo, el primer reportaje o la primera crónica como tal de un asesinato acá en Colombia. Entonces este señor cuenta que
que este muchacho se mostraba como muy alterado, como con afán, como con ganas de irse. Él se veía impaciente. O sea, él no tenía el comportamiento normal que tenía una Exacto. persona que acaba de pasar por esta situación. Sí, pero podían pensar que estaba así porque por ser muy joven, entonces se podía mostrar nervioso y que quería irse y salir rápido de esto porque se dice pues que en aquel entonces se utilizaba sombrero. Él con su sombrero en la mano le daba una y otra vuelta, miraba como con cierta desesperación y ganas de irse, pero igual no sospechaban de él. En ese momento no lo tuvieron en cuenta como sospechoso. ¿Qué pensaban las autoridades entonces, Raúl? Que tal vez se metieron varias personas allí a robar y llevaron a cabo esta masacre. Claro, porque como decíamos anteriormente, era una familia pudiente, una familia prestante, una familia que tenía recursos, entonces posiblemente había sido un crimen por robar algún dinero o algunas pertenencias de esta familia. Entonces, bueno, se contó con el interrogatorio de muchas personas, pero para el martes 9 de diciembre, 7 días después del asesinato y tras muchas investigaciones minuciosas de la escena del crimen y pues con entrevistas a posibles sospechosos y allegados a la familia, se ordenó un allanamiento de la casa de Daniel Escobar. Bueno, los investigadores dicen que encontraron unas ropas como con sangre. Entonces ya empezó... Y al parecer estas ropas le pertenecían al tío, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces ya había como una evidencia, ya empezó a entrar al radar de los investigadores. Y además Daniel Escobar. Además esa noche, Raúl, se dice que este hombre, Daniel, el sobrino, no llegó temprano donde su mamá, sino que llegó al otro día como de madrugada, 5 de la mañana, algo así. Creo que algunos testigos dijeron eso. Bueno, si él dice que no se quedaba esa noche en la casa de los Escobar, era porque se iba a quedar cuidando a su mamá, acompañando a su mamá ese mismo martes por la noche. Pero dicen testigos que en lugar de llegar ese martes por la noche, llegó el miércoles en la mañana. Bueno, entonces sospechoso. Aquí entonces es donde las autoridades lo ubican como uno de los sospechosos principales. Y encuentran lo que decíamos, una ropa ensangrentada al parecer del tío. Entonces ya entró a ser sospechoso este tipo. 40 días después de la captura, porque ordenan interrogatorio y después la captura de Daniel. Y también capturaron a otras personas más, ¿cierto? Sí, a unos supuestos cómplices. 40 días después, Daniel Escobar confesó que él era el asesino. Que efectivamente él había acabado con la vida de sus familiares. De 6 personas. Y todo por 3 pesos, ¿no? Literalmente por 3 pesos. Sí, literalmente por 3 pesos. Bueno, es una de las versiones. Sí, es una versión donde él cuenta que tuvo un problema con Sinforiano. Él dice que a eso de ese martes 2 de diciembre, a eso de las 8 o 9 de la noche, él va a la casa de los Escobar a cobrarle a Sinforiano 3 pesos que le debía. Obviamente estamos hablando de 1873. Bueno, no, pero no va porque él de hecho estaba en la casa. Recuerda que él estuvo todo el día ayudándose. Pero la versión de él es esa. Dice que va a eso de las 8 o 9 de la noche a cobrar 3 pesos. Y abro comillas, le dice Daniela a Sinforiano: no, hombre, hace días que me debes 3 pesos y hoy tengo mucha necesidad de ellos. Te los cobré en días pasados en Medellín y me dijiste que no tenías, que viniera aquí por ellos. Le dijo Daniela a su primo, pues muy molesto, muy airado, sí. Quien ante la insistencia, o sea, Sinforiano, cogió los 3 pesos, ese dinero, y se los tiró, como dice uno por ahí, en la cara. Entonces, por este motivo comenzó una discusión entre Daniel y Sinforiano y empezaron a acalorarse de tal forma que empezaron a golpearse. Y se armó la de Troya. Y entonces, así se fueron a los golpes, incluso involucrando a Melitón, o sea, el papá de Sinforiano, tío de Daniel, se mete, él estaba dormido, se levanta y empieza a pelear con Daniel, y ya no es solamente Sinforiano y Daniel, sino que le va a toda la familia, empieza a atacarlo. Estamos hablando palabras de Daniel, ¿no es cierto? Sí, creo que uno le da con un taburete, sí, el otro con otra herramienta con que un se llama regatón. Entonces él dice que él empieza a parar golpes, a irse para atrás, y finalmente cuando llegan cerca a una cama o a una tarima, que le llaman también, él palpa, porque está oscuro,
palpa con su mano un hacha, coge el hacha y empieza a mandar golpes a diestra y siniestra. Y dice que le daba golpes a todos hasta que caían en tierra, los remataba con un golpe en la cabeza, pero dice que no utilizó el filo, sino que utilizaba el lomo del hacha. Pero en las investigaciones se habla de que sí, hubo, específicamente una de las mujeres tuvo 3 cortes directos con el filo del hacha. Claro, inicialmente como que les daba con el filo del hacha, pero lo que dice es que los remataba con un golpe en la cabeza con el lomo del hacha. Entonces, me parece muy interesante citar textualmente lo que él decía. Como fui atacado, abro comillas, como fui atacado por estas 4 personas, di un empujón a Virginia y la arrojé contra la puerta de la casa. Atajé con el brazo derecho un puntazo que con un recatón me tiró la mulata Marucha, o sea, la del servicio. Y al recular contra la punta de la tarima toqué un hacha, siendo este el punto en que se acostumbraba a colocar esa hacha. Dice que él empezó entonces como jugando a la gallina ciega, seguí tirando hachazos a todos en general hasta que di con ellos en tierra. Tomé la precaución de dar a los heridos fuertes golpes en la cabeza, pero con el lomo del hacha, a ninguno de ellos con el filo, le dijo Escobar a las autoridades que lo estaban interrogando en aquel momento. Entonces llega ya al juicio, Mauro. Él declara, se llega al juicio. Eso duró 2 años, ¿no? Sí. Las investigaciones siguieron y el juicio hacia el hachero. ¿Cómo te parece que le decían? Le pusieron el hachero. Le pusieron el hachero. Hubo el crimen del aguacatal. Esto derrotó todas las miradas de la prensa y es muy importante porque, como te decía ahora, este señor Francisco de Paula Muñoz se puede decir que fue de los primeros que empezó a hacer crónica periodística en Colombia. Para la época creo que estaba empezando en Nueva York y en Londres, y este señor fue uno de los que hizo la primera crónica, que no existía ese término de crónica periodística, en este libro que es bien interesante. No sé, se me ocurre que tal vez para la época nombrabas Londres, tal vez estaban con el conflicto de Yad en Londres. De más, para probablemente, la época, tenemos que comparar fechas. Sí, posiblemente. Entonces, aquí vemos que se llega al juicio de Daniel Escobar y fue en 1875 que se da el veredicto. En él se declara a Daniel Escobar autor principal de 6 asesinatos, de un robo, de una herida con circunstancias de asesinato y del delito de cuadrilla de malhechores, y a otros implicados que habían, uno llamado Manuel Antonio Escobar y otro Francisco Parra Blanco. Se les sentencia como cómplices de los mismos delitos, y un señor Evaristo Galeano, auxiliador de los delitos de robo en cuadrilla y de cuadrilla de malhechores. Y finalmente Evaristo Galeano es absuelto por todos los demás cargos. Escribe para la época este señor Muñoz. Entonces Daniel fue condenado, mira, la condena de este Daniel Escobar, fue condenado a 10 años de presidio que sufrirá en el establecimiento respectivo. 69 años, 2 meses de arresto que sufrirá en la cárcel pública de la ciudad, 16 de confinamiento que sufrirá en el distrito de Nare y 1 año, 2 meses de aislamiento que sufrirá del modo preventivo. Ahí eso sube como a 98 años. 98 años, más o menos. Contando los meses, 98 años. Hágale, 98 años, te imaginas, eso es condenado este señor Daniel Escobar. Entonces, tras la condena, este joven Daniel Escobar insistió que él actuó solo. E incluso ¿sabes qué hizo? Cambió la versión. Él cambió la versión. Cambió la versión de los hechos. Entonces ya, ¿sabes qué dijo? Narró que él estaba durmiendo con Sinforiano, o sea que sí se quedó esa noche, que estaba durmiendo con Sinforiano en la misma cama. Dice que se levantó en la noche y lo mató con el hacha. Luego fue por Melitón, o sea el papá de Sinforiano, y después por Virginia, por doña Juana, por Teresa y por Marucha. Dijo que todo lo hizo para llevarse un dinero y unas alhajas que habían en la casa. Dígame pues. Bueno, pero hasta lo último él insistió en que no hubo participación de nadie más, que él lo hizo solo. Bueno, este hombre entonces finalmente es condenado, lo llevan a prisión, pero escapa. Se escapa. Se voló. Y supuestamente la forma más curiosa, se dice que construyó una escalera con los huesos
que le servían en la comida. Entonces como que los iba guardando y con los huesos hizo que una escalera. Y que quién sabe qué tipo de huesos entonces... No sé, le darían como fémures o no sé qué, cuál largas, pues, pero de todas formas construye esto ya va volviendo mito. Sí. Y él huye. Él huyó y me contabas algo muy interesante que hizo con la mula en la que huyó, y es que le puso las cerraduras al revés, de esta invertidas. Invertidas, de esta manera despistó por completo a las autoridades. De esta manera no iba, sino que venía. Sí, sino que venía. Y mira algo bien particular, porque él va a parar a una población antioqueña que se llama Urrado. Que está más o menos a cuántos kilómetros. Pues mira, Raúl, en enero de este año, estamos en el año 2023, en enero de este año, el primero, para ser más exactos, viajé a Urrado en el carro y fueron 6 horas y media. O sea, está retirado. Las que me tardé. O sea, por ahí unos, ¿qué? 250 kilómetros tal vez. Yo creo que tal vez eso, Listo. sino que pues las carreteras aquí, pues sabes que es bastante accidentada accidentada, pues en fin, las carreteras como tal, mucha curva y carreteras estrechas. Entonces imagínate cuánto pudo haber tardado Daniel a lomo de mula, tal vez meses. Tal vez un mes o meses, pero bueno, la cuestión es que este señor Daniel Escobar llega a Urrao y según un periodista llamado Juan José Hoyos, tras una investigación que hizo sobre este caso, él dice que Escobar llegó hasta Urrao y allí se ganó el afecto de los ciudadanos e incluso se dice que les contó a varias personas cómo mató a la familia. Bueno, este hombre en Urrao entonces se casó, tuvo hijos, al parecer la comunidad lo apreciaba mucho. Bastante. Incluso como que era un hombre bastante inteligente, a pesar de que no tenía pues grandes estudios superiores, sí. Pero creo que desarrolló unas bombas para el regado para la irrigación de los sembrados. Hay algo bien curioso, Raúl, y es que al parecer un médico lo entrevista, se están entrevistando, al parecer eso es en un segundo piso porque... está preguntándole... ¿En un balcón? En un balcón está preguntándole acerca de los hechos. Este hombre le narra pues lo que ocurrió y le hace la siguiente pregunta. Le dice, ¿qué sentías? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando hiciste esto? Y este hombre decía que sentía sed de sangre. Se asusta tanto este médico que tira por el balcón y se quiebra un pie. Sí, pero no era para más. Me imagino que le impresionó bastante ese relato. Pero bueno, ya para ir cerrando, como tú decías, Daniel vivió en Urrao hasta el final de sus días. Allí fue un reconocido ciudadano, se casó, dicen que inclusive que fue un padre ejemplar, pero esta última parte ya, podríamos decirlo, hace parte de la leyenda. Sostuvo Daniel hasta el final de sus días que actuó solo. Sí. Y bueno, siempre fueron esas dos versiones, ¿no? Me contabas ahorita, Raúl, un dato bien curioso referente a Pablo Escobar Gaviria, el capo del cartel de Medellín en Colombia, que tenía un ejemplar de este libro. Cuéntame al respecto. Imagínate, Mauro, gracias por recordarlo. Incluso se comenta que Pablo Escobar, durante su estadía en la cárcel La Catedral, que queda ahí en Envigado, un poco cerca donde se dio el crimen. Sí, de hecho limita con Envigado. Sí. Entonces, este capo Pablo Escobar se fugó de la cárcel de la Catedral en 1992. Se dice que tenía un ejemplar del crimen del Aguacatal y que se obsesionó tanto con la historia de este Daniel Escobar que ese ejemplar estaba con anotaciones hechas por el capo todo el libro. Curiosamente, Mauro y oyentes, este narcotraficante Pablo Escobar falleció un 2 de diciembre, el mismo día en que sucedió la masacre del Aguacatal, 2 de diciembre. Bueno, particular y entonces. También este señor era de apellido Escobar, Daniel Escobar, y este señor Pablo Escobar. Mira, qué curioso. Curioso. Y finalmente la masacre se da un 2 de diciembre y Pablo Escobar sí es abatido por el bloque de búsqueda. Claro, pero ¿sabes qué, Mauro? Daniel Escobar, ese Escobar se escribía con V. Y el capo Escobar con B, normal, con B grande. No, tremendo. Ahí queda el dato. Ahí queda entonces el dato curioso acerca de este personaje también muy tristemente célebre en la ciudad de Medellín, en Colombia y en el mundo, quien fue Pablo Escobar Gaviria. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que se suscriban, esperamos también que le den me gusta, eso nos ayuda mucho a continuar con este trabajo de investigación. Y que nos escriban. Y que nos escriban también, que nos comenten. Y bueno, no siendo más, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta la próxima, Mauro. Hasta pronto.
Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.